Bienvenidos a una nueva entrevista en el plató de Redacción Médica. En el día de hoy entrevistamos a Patricia Gómez Picart, la consejera de Salud y Consumo de las Islas Baleares. Gómez, que cumple este julio 7 años en el cargo, es una de las consejeras de salud con más experiencia del Estado y es diplomada en enfermería. En esta entrevista abordaremos los temas más candentes de la actualidad sanitaria de Baleares, la séptima ola de COVID, la gestión llevada a cabo hasta el momento y los retos propios de Baleares y del Estado de cara al futuro. Bienvenida al plató de Redacción Médica, Patricia Gómez Picart, consejera de Salud y Consumo de las Islas Baleares. Muchas gracias. Le quería empezar preguntando en esta entrevista si le preocupa la séptima ola del COVID-19. Bueno, siempre es una ocupación, además de una preocupación, ¿no? Pero sobre todo el poder dar respuesta, como siempre, una respuesta rápida, efectiva, organizada, coordinada, desde cualquier punto de la sanidad, ¿no? Esto unido a nuestra población, más la población que nos visita, siempre es un factor de mayor complejidad. Usted es una de las consejeras con más experiencia y que más años lleva al frente de un gobierno regional en la política sanitaria. En este tiempo, ¿de qué 3 aspectos de su gestión sanitaria se siente más orgullosa? Bueno, la verdad es que sí, ya llevamos, ya es la segunda legislatura. Me siento muy orgullosa de mi equipo, que me ha acompañado durante todos estos años, en el cual pues ha habido muchísima estabilidad, no ha habido cambios prácticamente en las gerencias, en el equipo más próximo, ¿no? de mi gabinete tampoco, y al cual pues siempre estoy permanentemente agradecida, porque al final son los motores tractores de todas las políticas sanitarias que se impulsan. Y luego, en relación a proyectos, pues hay proyectos muy emblemáticos, hay proyectos de los que nos sentimos orgullosos. Por ejemplo, muy recientemente empezamos a tirar los muros del que ha sido siempre el hospital psiquiátrico en Baleares, que ahora se conocerá como Parque Sanitario de Bons Aires. Bons Aires son Buenos Aires, ¿no? Además de ser el topónimo de la zona, también responde un poco a lo que nosotros pretendemos, un proyecto de vida para los pacientes que tienen un trastorno mental grave, que pasen el menor tiempo posible hospitalizados, pero también ofrecer a la ciudad de Palma un entorno arbolado, verde, un jardín de 86.000 metros. Se convierte en el segundo pulmón de la ciudad, ¿no? Y el poder tumbar esos muros y abrirlo a la ciudad, pues un proyecto que nos sobrecogió un poco a todos, ¿no? Cuando empezamos a derrumbar el muro. Por otra parte, el haber puesto la Facultad de Medicina en marcha en el tiempo récord de un año, entramos en el 2015 y el primer curso se pudo hacer ya en el 2016, y por lo tanto ahora ya hemos visto la primera promoción de grado de medicina con 60 estudiantes que terminaron ya los estudios de medicina, con todo lo que significa para nosotros, ¿no? Bueno, luego también yo creo que el trabajar en general en aspectos de accesibilidad, mejora de la accesibilidad a los servicios, en resolución, en eficiencia y, en definitiva, un incremento de la inversión del 52%, que supone también un importante reto. Aumentando la inversión, pues podemos dedicar todo este dinero a las políticas que son prioritarias al final. ¿Cuáles considera que son los principales problemas ahora mismo que debe afrontar la sanidad balear de forma inmediata? Pues por una parte, como la pandemia no nos ha dejado, pues tenemos una situación que puede ser complicada en algún momento en cuanto a la atención urgente. Estamos trabajando para que tenga el menor impacto posible y que los ciudadanos puedan acceder, pues como siempre han accedido, pero sobre todo reducir demoras en la accesibilidad.
Y luego también pues, tenemos el reto de las listas de espera, que evidentemente castigadas durante los 2 años y medio de pandemia que llevamos, pues tenemos que buscar modelos organizativos que nos permitan dar respuesta a esto y en general a la sanidad del futuro que queremos, ¿no? Que no debe ser la del 2019, sino otra distinta. Tenemos que rediseñar el sistema sanitario y, por tanto, tenemos grandes retos por delante de adaptación a nuevas formas de gestionar, al déficit de profesionales en determinadas categorías y, sobre todo, pues, como decía, las listas de espera. En este rediseño del sistema sanitario, ¿cuál es su propuesta para paliar el déficit de profesionales sanitarios? Estamos trabajando, si algo hemos aprendido con la pandemia es que desde el Ministerio se están coordinando realmente las políticas con todas las comunidades autónomas, se está trabajando de una manera coordinada en identificar cuáles son los mayores retos, ¿no?, del sistema sanitario y cómo afrontarlos de manera conjunta y coordinada. Ayer mismo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que establece las bases, ¿no?, y las nuevas categorías para la estabilización de los profesionales. Esto es un reto muy importante, el dar estabilidad a nuestros profesionales y disminuir esa tasa de temporalidad. Hay muchos otros, como es el agilizar la acreditación de unidades docentes, el tener de cada vez más la posibilidad de formar más médicos, por ejemplo, en aquellas categorías deficitarias. Eso se coordina a través de manera centralizada con todas las comunidades, pero el reto lo tenemos en las comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, hemos duplicado el número de médicos de familia que se forman en nuestra comunidad. Pues todas las comunidades tienen que hacer estos esfuerzos luego de acreditar más plazas para tener más profesionales en formación. Está la propuesta sobre la mesa de una nueva revisión del Estatuto Marco que permita flexibilizar, por ejemplo, la jubilación parcial para que los profesionales puedan seguir cotizando por una parte, pero teniendo una jornada parcial por la otra. Y luego también los currículos se tienen que adecuar a las necesidades del sistema, con mayor presencia por ejemplo, de atención primaria en el grado. En fin, hay una cantidad considerable de medidas sobre la mesa. Sobre algunos temas concretos, algunas propuestas que se han barajado alguna vez, ¿se deberían tener en cuenta medidas como ampliar el número de estudiantes de medicina o abrir más facultades o agilizar la acreditación de sanitarios extracomunitarios o incorporar incluso extranjeros sin homologación? Efectivamente, todo esto son medidas que están sobre la mesa. Llama la atención como desde el año 2015 a ahora, del curso 2015-2016 al actual curso de medicina, se han incrementado, si no voy equivocada, 588 plazas en el grado de medicina en todo el país. En cambio, el número de médicos especialistas ha aumentado en 2.300 plazas. Es decir, la proporción es muy superior, la cantidad de médicos que se pueden formar en nuestro sistema sanitario. Estamos haciendo grandes esfuerzos para tener de cada vez más plazas acreditadas. Por tanto, sí, siempre debería de haber esa equiparación, por lo menos, ¿no?, de que las personas que salen con el grado de medicina tengan la oportunidad de presentarse al MIR más o menos en la misma proporción. Ahora mismo salen menos graduados que plazas MIR ofrece el sistema. En ese sentido, yo creo que hay que valorar bien dónde, pero por ejemplo en Baleares pues sería oportuno, yo creo, ese 10% del que hablamos, ¿no?, del incremento de plazas de graduado, pues hacerlo. Luego, en cuanto a la homologación de títulos, pues también tenemos ahí un gran reto. Por una parte, el Ministerio de Universidades para la homologación rápida, a ser posible, del título de medicina, del grado de medicina, y luego el Ministerio de Sanidad, que está haciendo un esfuerzo importante con la acreditación rápida de 4 especialidades a las que se han comprometido, entre ellos medicina de familia, medicina del trabajo, medicina deportiva y la otra no la recuerdo.
y ojalá se pueda agilizar también la homologación de títulos de especialistas, porque es verdad que tenemos ahí un decalaje, ¿no?, de años considerable. Por lo tanto, podríamos también incorporar estos profesionales al sistema. Luego, que puedan participar, puesto que no salen suficientes alumnos de grado de medicina para las plazas MIR que ofertamos, pues también poder ofrecer el MIR a extranjeros, ¿no?, que es en lo que llevamos trabajando, y probablemente es oportuno aumentar la proporción de médicos extranjeros que puedan hacer el MIR en nuestro país. Todo esto son medidas que están sobre la mesa, que se están trabajando de manera coordinada en la Comisión de Recursos Humanos, con grupos específicos de trabajo, para ver cómo seguimos avanzando en la implementación de todas estas medidas. Porque en Baleares, ¿cuántos médicos faltan? Es una gran pregunta, dependiendo de, yo diría, qué sanidad queremos, ¿no? Qué modelo de sanidad queremos es lo primero que debemos definir. Es decir, tenemos un plan estratégico en el que habitualmente en el país se ha hablado mucho de asistencia sanitaria. Se ha dado mucho más valor y peso a la asistencia hospitalaria que a la atención primaria. En Baleares, yo quiero decir que desde el año 2015, en el que gobernamos, hemos hecho una apuesta muy clara por la atención primaria, con un modelo de atención primaria cercano, accesible, con profesionales altamente capacitados, formados, con proyectos suficientemente atractivos. El número de publicaciones científicas en revistas indexadas, pues somos la tercera comunidad autónoma en número de publicaciones, teniendo en cuenta que pasamos por delante, siendo una comunidad de 1.200.000 habitantes, a comunidades de 5 o 7 millones de habitantes en publicaciones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante también tener proyectos. ¿Cuántos profesionales nos hacen falta? Pues ya digo, depende del modelo que queramos, depende de si, por ejemplo, valoramos la presencia de un anestesista para hacer pruebas complementarias como gastroscopia, todo tipo de endoscopias, ¿no?, broncoscopias, gastroscopias, colonoscopias. Tiene que haber un anestesista presente, o lo puede hacer el médico digestólogo, neumólogo supervisado de alguna manera o formado para esa técnica. Es muy difícil, no podemos volver, creo, cometeríamos un error si volviéramos a las necesidades del 2019, a la situación del 2019. Creo que tenemos que proyectar un modelo de salud y en función del modelo que queremos y de los recursos que tenemos, entonces podemos hablar de los que pueden hacer falta, ¿no? Después hay un tema del que se habla poco, muchas veces no, pero las plantillas que eran necesarias hace unos años ahora mismo se han quedado desfasadas. Estamos hablando de que se han incrementado los derechos laborales, por ejemplo, las bajas maternales o paternales. Nosotros somos una comunidad con bastante población en crecimiento y con población bastante joven en general, ¿no?, en el que, por ejemplo, el número de embarazos es elevado. Si hace unos años necesitábamos 10 médicos en una plantilla, probablemente hoy, para dar respuesta a la misma situación, necesitaríamos 12 o 14. Tenemos también el tema de las reducciones de jornada. Por lo tanto, claro, todo eso se tiene que estudiar de manera pormenorizada antes de poder hablar de una cantidad de profesionales deficitario, ¿no? Tenemos que hablar también de si subespecializamos más o al contrario, o por ejemplo que medicina interna pueda asumir otras áreas competenciales debido a la carencia de determinadas especialidades. Es decir, depende tanto del modelo de salud que queremos que se me hace muy difícil de decir cuántos faltan. ¿Y usted es enfermera? ¿Faltan enfermeras también? ¿También faltan enfermeras? Pues probablemente yo diría que sí, sobre todo para a ver, en el ámbito hospitalario estábamos aproximadamente en la media de España. En el ámbito de atención primaria estamos bastante a la cola, si no a la cola
número de enfermeras por 100.000 habitantes. Lo hemos podido corregir gracias a la cantidad de profesionales que contratamos para la pandemia, tanto para la central como para todo el proceso de vacunación, de cribado. Las enfermeras han sido grandes protagonistas de la atención durante la pandemia y afortunadamente nos hemos podido quedar con todas las que contratamos en su momento para ampliar y reforzar la situación COVID. Nos hemos quedado con todas, no como otras comunidades autónomas, y entonces con esa ampliación de plantilla pues probablemente mejoremos mucho el ratio por 100.000 habitantes. Ahora bien, creo que las enfermeras tienen un papel determinante también en ese futuro de la sanidad, en el que tenemos que cuidar más y medicalizar menos, en el que tenemos que trabajar mucho más en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, en tener una atención cuando atendemos ya a las personas, hacerlo de manera proactiva. Eso significa que tienen un papel determinante en la atención a la cronicidad, en la salud mental. En unas áreas donde la cronicidad está presente, pues las enfermeras tienen un papel determinante y creo que va a seguir siendo así y tiene que seguir siendo así. Por lo tanto, también tenemos que calcular las necesidades de profesionales en función de esa nueva realidad. Y en este sentido, ¿considera que faltan enfermeras especialistas? Pues probablemente también. Ahora mismo, afortunadamente, este Ministerio ha resuelto la convocatoria extraordinaria de enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, un proceso que llevaba 10 años por lo menos en marcha, pendiente, y se ha resuelto recientemente. Pues ya tenemos por lo menos enfermeras especialistas, un número determinado de enfermeras especialistas en atención primaria. Probablemente se deberán de hacer otros procesos extraordinarios y ampliar la oferta. En Baleares la hemos triplicado desde el 2015, la oferta de enfermeras especialistas, para que se puedan ir formando. Y ya tenemos el reto también de adaptar los puestos de trabajo a estas enfermeras especialistas con todo lo que ello significa. Comentaba antes que este año se ha graduado la primera promoción de la Facultad de Medicina de la UIB. Un médico tarda en formarse 6 años de grado y 4 años de MIR. ¿El actual sistema es lo idóneo o se deberían acortar los tiempos de formación? Bueno, por otra parte, además necesitan un año para preparar el MIR, con lo cual mínimo se van 11 años y hay especialidades de 5 años, 11, 12 años, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo y eso no es demagogia ni es palabrería. Es verdad que depende mucho de qué indicadores se miden, ¿no? Pero en cantidad de prestaciones que ofrecemos de manera gratuita y equitativa a la población, creo que somos de los primeros países del mundo. Creo que nuestro sistema MIR está formando a excelentes profesionales. Hay algunas debilidades en el sistema, como puedan ser las áreas de capacitación que están pendientes de desarrollar, ¿no? En temas ya más específicos, el poder desarrollar esas áreas de capacitación específica, pues como puedan ser cuidados paliativos, como puedan ser pues, determinadas áreas, ¿no? Determinadas áreas que sí que requieren de unos conocimientos específicos, muy específicos, y que a lo mejor no quedan resueltos con la especialidad, ¿no? por la amplitud de la materia. Pero en general creo que tenemos un sistema formativo, yo diría que excelente, y la oportunidad de trabajar también en las unidades multiprofesionales enriquece mucho, como es ginecología y obstetricia o como es salud mental, en el que la necesidad de trabajar en equipo ya se determina desde la propia formación, ¿no? En salud mental con los PIR, tanto con los psicólogos, con las enfermeras o como con los psiquiatras. El poder compartir ya todos esos años de formación pues hace que la rueda pues ruede en el sentido correcto, ¿no? Que es el valor que aporta cada profesional al equipo, reconocerlo desde un primer momento y trabajar ya luego en esa línea. Siempre hay aspectos mejorables, pero creo que realmente tenemos un buen sistema. Sobre las condiciones de los sanitarios, ha hablado antes de algunos avances bajo su gestión. Le quería preguntar si están bien pagados los médicos en Baleares.
depende de lo que uno entienda por bien pagados, ¿no? A veces es verdad que bueno, desconocemos, ¿no? La ciudadanía desconoce un poco el precio. Si lo comparamos con Estados Unidos, podremos decir que están mal pagados, ¿no? Porque si lo comparamos con los países del mundo donde los médicos más cobran, pues evidentemente no estamos entre ellos. De ahí que destinemos que nuestro gasto sanitario sea inferior al de otros países más avanzados. Básicamente la diferencia está ahí, está en lo que se paga a los profesionales altamente cualificados, ¿no? Como podrían ser los médicos, y que ya empiezan a haber pues, otras figuras que también están ahí. Yo creo que en Baleares avanzamos mucho en derechos en la primera legislatura, del 2015 al 2019. No hemos dejado de trabajar en el aumento del precio hora de guardia, en el permitir que haya actividad extraordinaria tanto en los hospitales como en atención primaria. Ahora recientemente, en un acuerdo con el sindicato médico, hemos aumentado un 50% el precio del módulo de actividad extraordinaria para atención primaria, ya que no tenemos a los profesionales que puedan sustituir como teníamos antes, pues que por lo menos los profesionales que lo estén haciendo pues mejor retribuidos, que pueda resultar atractivas las jornadas más largas que están dedicando. Tenemos la carrera profesional implantada al 100%, están cobrando los profesionales el 100%, si bien tenemos que actualizar, todavía tenemos actualizaciones pendientes, pero todos los que están cobrando el 100% del nivel que tenían en el momento determinado. Se han mejorado, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, a gobernar en el 2015, los 5 primeros días de baja la gente no cobraba cuando estaba enferma, con lo cual mucha gente iba enferma a trabajar porque no se podía permitir el no cobrar durante esos días. Bueno, se ha mejorado, yo creo, en ese sentido, en la ampliación también del número de profesionales, que es muy importante. Teníamos 15.000, tenemos 20.000 en estos momentos, hemos podido ampliar la plantilla en 5.000 personas en estos 7 años. Eso hace que las plantillas también pues, sean más amplias, se puedan desarrollar más proyectos. Estamos en el proyecto de estabilización que fideliza. Tenemos complementos de fidelización para los médicos en Ibiza, Menorca y Formentera, lo que hace que las retribuciones sean mucho más elevadas por la doble y triple insularidad. Intentamos premiar también esa fidelización, ¿no? en los centros donde probablemente la cobertura sea más difícil que en otros. Quiero decir, seguimos trabajando de la mano de los sindicatos y de los propios profesionales en aquellas mejoras laborales necesarias para ser atractivos. Sobre el plus de residencia que acaba de comentar, la Comisión de Salud del Parlamento aprobó recientemente una PNL en este sentido. No sé si la Consejería tiene previsto aumentarla. Bueno, a veces es que, claro, las comparaciones no son del todo exactas, ¿no? Entonces es verdad que un partido concreto en el Parlamento nos insiste con el plus de Canarias, ¿no? El plus de residencia de Canarias. Pero si uno mira la totalidad de los complementos de la nómina y de los complementos de Baleares o de Canarias, por ejemplo, pues se cobra más en Baleares. El nivel de vida también es más alto, ¿no? Pero quiero decir que si comparamos tenemos que comparar todo y luego pues ir de la mano de los sindicatos en ese sentido. Pues tenemos todavía cuestiones pendientes como las 35 horas que no están implantadas en todos los ámbitos, sí en algunos, pero no en todos. Los profesionales continúan haciendo 37 horas y media en algunos ámbitos. Probablemente los que tienen más penosidad de turnos, queda camino por avanzar. La voluntad de este Gobierno es seguir avanzando en esa línea y poder recuperar, mejorar, y creo que hemos dado sobradas muestras de ello. ¿Hay alguna estimación de cuándo se podría recuperar la jornada de 35 horas semanales?
Estamos trabajando tanto con los sindicatos como con Hacienda y Función Pública en una hoja de ruta de todas aquellas cuestiones que son sensibles o de interés para los profesionales, para los sindicatos y para la propia administración. Soy la primera que quisiera pagar mucho más a mis profesionales y tener unas mejores condiciones, ¿no? Para mí también es una prioridad que ellos las tengan. Pero también, bueno, pues estamos en un gobierno donde los servicios sociales son importantes, la educación es importante, la vivienda es importante y tenemos que buscar el equilibrio entre la inversión que podemos realizar cada uno de los departamentos y las posibilidades, ¿no? Entonces estamos trabajando ya para los presupuestos del año que viene. Ojalá se pueda ir avanzando en ese sentido. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario que fija en un máximo de 3 años a los contratos temporales. Le quería preguntar si supone un perjuicio económico o una invasión de competencias del Estado a la gestión sanitaria. Bueno, no, para nada. A mí no me lo parece, porque es verdad que siempre y desde el Consejo Interterritorial lo que pedimos muchas veces las comunidades autónomas es precisamente unificar criterios para que no haya 17 sistemas sanitarios, sino que haya un solo sistema sanitario, un sistema nacional de salud con 17 realidades. Eso sí, pues las realidades son distintas y tenemos que adaptar todas las decisiones a las distintas realidades, pero todos pedimos que haya ese esfuerzo coordinado. Lo ha habido durante la pandemia y creo que es muy importante que siga habiéndolo. Por ejemplo, con ese liderazgo del Ministerio en el Plan Estratégico de Atención Primaria, que nos ha obligado a hacer un plan de acción a las comunidades, nos ha obligado, quiero decir que el compromiso ha sido el hacer un plan de acción por parte de las comunidades autónomas. Entonces nos ayuda al final porque compartimos buenas prácticas, políticas y ya digo, y no hay 17 realidades. En cualquier caso, no es una imposición, creo que es una necesidad el de estabilizar las plantillas, una exigencia europea por otro lado y de alguna forma se tenía que modificar el Estatuto de los Trabajadores porque el actual Estatuto Marco, no nos permitía, no contemplaba determinadas figuras, había que hacer esa modificación. Entonces, el Real Decreto Ley era necesario para poder vencer esa alta tasa de temporalidad que tenemos en el país y alcanzar ese 8% que de alguna manera nos exige Europa, pero que también tenemos como compromiso. Yo estoy encantada de esa exigencia porque significará que nuestros profesionales tienen más estabilidad y están más fidelizados. Volviendo a Baleares, con el coste de vida que hay en la región, el aumento de la inflación y los problemas de vivienda, ¿puede un MIR o un NEIR con un sueldo base de 1.100 euros vivir dignamente en Mallorca o Ibiza? Bueno, un MIR no cobra 1.100 euros, cobra bastante más, pero bueno. A ver, yo al principio es difícil, es lo que digo, al principio a la llegada a lo mejor es más complicado. En Ibiza es donde tenemos la mayor dificultad en vivienda y hay que reconocerlo. Formentera evidentemente también, pero está bien comunicado con Ibiza. En Ibiza, ¿qué hemos hecho? Pues probablemente somos de las pocas comunidades autónomas que tenemos un espacio, un alojamiento para los profesionales temporal que les permite llegar y que les permite luego conocer un poco pues, cuál es el parque de vivienda que hay, ¿no? Y poder acceder pues, a una vivienda compartida o a una vivienda pues, a lo mejor un poco más alejada del centro, ¿no? Yo creo que las grandes capitales, igual que Madrid o Barcelona, pueden tener en el centro, pues, ser incluso muchísimo más caras, pues luego siempre existen alternativas. La realidad es que quiero decir que no nos quedan plazas vacantes, se cubrieron todas las plazas que ofertamos, luego no se incorporaron de 200,
bueno, hemos duplicado unos 240 o 160 que tenemos en cada uno de los años del MIR. Nos incorporaron, creo que 10 de los que habían escogido plaza, pero por razones diversas, y todo el resto que cubrimos la oferta. Hay comunidades autónomas muy grandes, comunidades autónomas donde el nivel de vida es mucho más bajo, que se quedaron con muchas plazas sin cubrir, y nosotros cubrimos toda la oferta de MIR y EIR y PIR, con lo cual en ese sentido al final siempre hay soluciones. También hay ayudas al alquiler importantes, aparte de las del Gobierno central a nivel autonómico. También hay ayudas, con lo cual, bueno, pues un poco en esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando. Uno de los principales retos para este año era la Agencia de Salud Pública. Se pondrá en marcha antes de finalizar 2022 y le quería preguntar también quién la dirigirá. Bueno, ahora la verdad es que teníamos varias posibilidades, ¿no? Teníamos la posibilidad de nombrar ya al director o directora de la agencia con otros dos cargos para poner en marcha la agencia, o hacerlo desde, de momento, en la Dirección General de Salud Pública, lo que es la creación de los estatutos. Por una cuestión de transparencia, optamos por el trabajo previo de creación de los estatutos de la agencia, antes de nombrar a las personas, para que los estatutos de alguna manera recogieran pues un poco cuáles eran los directivos de la agencia, las funciones de esos directivos, las funciones de la agencia. Nos parecía, por un proceso, ya digo, de transparencia, mejor tener antes aprobados los estatutos. Los estatutos ya se han terminado y están ahora siguiendo el recorrido del Consejo Económico y Social, del Instituto del IBEDONA, de un poco la tramitación administrativa que tienen que seguir hasta llegar al Consejo de Gobierno y ser aprobados, y esperemos que sí, que en este año ya se puedan nombrar a los directivos, y de cara al año que viene, que ya estamos trabajando en los presupuestos, poder tener un presupuesto propio. Por otra parte, ¿cree que el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que limita los conciertos, perjudica la relación con la sanidad privada? En absoluto. De hecho, vamos a ver, yo creo que es muy importante defender los valores de cohesión, de equidad y de acceso al sistema. Espero que nunca más personas que viven en nuestro país se vean privadas de una sanidad como podemos tener la mayoría de personas que estamos aquí. Y espero que esto no vuelva a pasar, pero ha pasado en un momento bastante reciente de la historia, y creo que tenemos que preservar el sistema sanitario como el auténtico tesoro que es, como un pilar esencial del estado del bienestar, y hay que preservarlo, y para preservarlo hay que luchar con todas las armas, también con el poder legislativo, para garantizar esa cohesión y esa equidad. Por lo tanto, por esa parte es fundamental. Y luego permitir los conciertos, no hay ninguna, vamos a ver, dentro del funcionamiento ordinario, nosotros tenemos acuerdos con todas las privadas de Baleares ahora mismo para la resolución de las listas de espera. La salud es un bien esencial para todos los ciudadanos. A todos, cuando nos preguntan qué es lo que más nos preocupa, pues una de las principales preocupaciones es tener una buena salud, y todos tenemos que luchar para ello, la sanidad pública, la sanidad privada, y ser complementarios. Y donde podemos llegar, la sanidad pública evidentemente llegar; cuando no podemos llegar, pues poder compartir con la sanidad pública. En nuestro caso, priorizamos la sanidad pública, la sanidad privada sin ánimo de lucro. Concertamos mucho con San Juan de Dios y Cruz Roja, que nos dan una respuesta siempre magnífica, y seguimos concertando con un acuerdo marco con todas las privadas de Baleares. Pero lo importante es poder dar respuesta ahora mismo, por ejemplo, a las listas de espera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener claro el modelo
y a partir de ahí pues trabajar de manera coordinada para dar esa respuesta adecuada. ¿Qué balance hace del despliegue de la ley de la eutanasia? ¿Son muchos los médicos objetores en Baleares? Bueno, yo pienso que es un gran logro civil y social, sobre todo es el poder disponer de una ley demandada durante décadas, desde hace muchísimo tiempo. Creo que es importante seguir avanzando en diferentes ámbitos, ¿no? Por una parte, desplegar otra ley, en nuestro caso, que aprobamos por unanimidad en el año 2015, a propuesta del Partido Socialista, pero que se dio soporte por parte de todos los grupos en aquel momento en el Parlamento, que es la Ley de Muerte Digna, que potencia los cuidados paliativos, que insta a que se desarrollen y se amplíen los cuidados paliativos. En ese sentido, la semana pasada o la anterior, pudimos presentar que a partir del 1 de julio ya tenemos en Baleares cuidados paliativos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Hemos ampliado los equipos de tal manera que podamos dar cobertura presencial los fines de semana y cobertura telefónica por las noches, ¿no? Con profesionales de guardia. Esto era una asignatura pendiente en la que queremos trabajar y queremos seguir dando soporte en los últimos momentos o en los periodos pues, cercanos al final de la vida. Seguir dando mucho soporte, también el tema de las voluntades anticipadas. Tenemos que seguir trabajando en todo aquello que nos insta la Ley de Muerte Digna, y la Ley de la Eutanasia, como digo, un gran reto. Constituimos la comisión, que fuimos los primeros de España en constituir la comisión. Estamos muy orgullosos de cómo se ha ido desarrollando el proceso. Teníamos hace 2 semanas que hicimos balance, 13 personas que habían solicitado la eutanasia, 8 casos en los que 8 personas que ya habían podido ver cumplido su deseo, cumpliendo absolutamente todos los plazos, y con médicos pues que están participando, médicos y resto de profesionales que están participando en el proceso con una alta satisfacción, tanto por parte de los profesionales como por parte de los familiares y de los propios pacientes que solicitan la eutanasia. Creo que es un logro social. Ahí estamos, como siempre, las fuerzas progresistas para seguir implementando nuevos derechos a los ciudadanos, que por supuesto son respetables y respetamos de momento. Ya digo, son pocos los casos que hemos tenido, pero todo ha transcurrido con muchísima garantía, confidencialidad, seguridad para las personas y con un alto grado de satisfacción. En la actualidad usted es la única consejera de salud que es enfermera del Estado. ¿Cree que faltan enfermeras en los puestos de mando de la sanidad? ¿Y por qué se da esta situación de que haya menos enfermeras en los altos cargos cuando la sanidad es un sector mayoritariamente feminizado? Bueno, sí, mujeres enfermeras, mujeres de cada vez hay más, afortunadamente, y enfermeras pues también habrá más. Yo creo que no tenemos que comparar, pero si comparamos también podemos ver otras profesiones como la medicina, que viene de mucho más antiguo, de cientos de años de historia y de tradición, ¿no? Y la enfermería es mucho más reciente, mucho más joven como profesión, y por lo tanto ha ido desarrollando un nivel competencial altísimo en este país, un nivel formativo también, que está a nivel de doctorado, pues como cualquier otra profesión, donde cada vez también hay más profesionales, donde cada vez hay más profesionales dedicadas a la investigación de una manera exclusiva y de una manera compartida también, y de una manera en equipo, de trabajo en equipo cada vez más. Y yo pienso que la formación que te da la enfermería, pero sobre todo el bagaje profesional, la experiencia, te permite el conocimiento de muchos ámbitos de la salud, porque tradicionalmente no hemos llegado todavía a la hiperespecialización, aunque existen las especialidades, pero sí que nos ha permitido
trabajar en tantísimas áreas, desde la gestión a la calidad, de la docencia a la investigación, a poder trabajar en un ámbito de la cronicidad o de infantil, de primaria. Entonces, bueno, los que hemos tenido la suerte o los que tenemos la suerte de haber podido conocer el sistema, las entrañas, diría, del sistema, pues probablemente tenemos una visión amplia, ¿no? Es normal que yo cuente con más enfermeras en puestos directivos o en puestos de responsabilidad, porque conozco a muchas enfermeras muy válidas, ¿no? y a otras profesiones también, pero es cuestión de ir dando oportunidades a todos, a los que tradicionalmente tenían ya la oportunidad y a los que no la tenían, ¿no? Y este es un avance que se está viendo en nuestro país. Estuve hace poco en Castilla-La Mancha, pues también hay directores provinciales, hay directores generales, hay gerentes también de equipos, pues como hay en Baleares y así, pues vemos como en las comunidades autónomas, también en Asturias, que también estuve hace poco en Avilés, pues también hay, quiero decir, direcciones generales, 2 direcciones generales ocupadas por enfermeras, como otros muchos puestos, ¿no? Lo que antes era anecdótico, pues pasará a ser, yo creo que pasará a ser una normalidad, ¿no? Entrará dentro de la normalidad. Aún así, también aprovecho el speech, ¿no? Para poder recordar a los profesionales sanitarios, a todos en general, que hay que implicarse en política para poder estar en la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces nos gustaría estar, pero no estamos. Quiero decir que reivindicamos el querer estar, pero para estar también hay que implicarse en el ámbito político. ¿Suscriben el manifiesto impulsado por País Vasco y Galicia en que piden la refundación del MIR y mejorar el sistema de elección y adjudicación de plazas telemático en caso de no volver al sistema presencial? Bueno, por supuesto, desde todas las comunidades autónomas estamos trabajando en este sentido. El Ministerio empezó de una manera muy acertada en cuanto a los MIR, en cuanto a los médicos, a hacer un estudio de necesidades y solicitó y pidió un estudio de necesidades que se encargó la Universidad de Las Palmas, que presentaron hace poco, que nos explicaron la situación a día de hoy y la situación, cómo estaremos dentro de 10 años. Esa proyección nos permite tomar decisiones y precisamente las posibles soluciones o esas alternativas que plantea Galicia y País Vasco son las que están sobre la mesa, coordinadas por el Ministerio desde la Comisión de Recursos Humanos en los grupos de trabajo, bueno, y que son compartidas, ya digo, por la mayoría de las comunidades autónomas. Estamos hablando de que el número de egresados de las facultades sea el mismo número que el de las plazas MIR, aproximado, ¿no? para que bueno, que todo el mundo tenga derecho a poder acceder. Estamos hablando de muchísimos temas, ¿no? Que están sobre la mesa, que están sobre la mesa desde hace años, desde hace tiempo. Es verdad que la pandemia, pues bueno, nos ha hecho también dedicarnos a lo realmente importante, que era salvar vidas en un momento determinado, pero todos estos temas que se han ido recuperando desde las comisiones claramente establecidas a tal fin desde el Ministerio, con la participación de todas las comunidades autónomas, pues son medidas que están sobre la mesa, que no es que las plantee Galicia y el País Vasco, sino que las hemos planteado prácticamente todos. Unos han planteado unas, otros hemos planteado otras, a unos, pues yo qué sé, nosotros, por ejemplo, en cuanto al tema de las homologaciones de los médicos extranjeros, pues tenemos urgencia, ¿no? Porque tenemos bastantes médicos no homologados trabajando en nuestro sistema sanitario, pues nos gustaría que se avanzara en esa dirección, pero es como si dijéramos, bueno, Baleares pide, bueno, lo pide Baleares, pero es compartido por el resto de las comunidades autónomas, no son temas que se han tratado en muchas reuniones y que están sobre la mesa, y que el compromiso del Ministerio y de las comunidades autónomas con todos los grupos de trabajo que hay es ir avanzando en ese sentido. Tras muchos años, en esta edición del MIR se han vuelto a quedar plazas sin cubrir, mayoritariamente de medicina familiar, aunque no en Baleares. ¿A qué cree que se debe? Bueno, es uno de los temas del cual hemos hablado, pero que es multifactorial y que también hay que abordar desde diferentes ámbitos.
si no voy equivocada, creo que me comentaron a título personal que en breve, creo que esta misma semana, había una reunión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, perdón, y el de Educación y el de Universidades. Es que, claro, luego a la hora de tomar decisiones son muchos los factores que afectan, ¿no? Entonces, por una parte, es verdad que tenemos que probablemente aumentar el número de plazas destinadas a estudiantes de medicina. Tenemos que reformular los currículos formativos, los programas formativos de las universidades. En Baleares, de medicina familiar y comunitaria, hay 18 créditos, pero hay universidades que ni siquiera que no tienen créditos, o sea que los estudiantes salen de la universidad prácticamente sin saber. Y una de las cosas de las que me sentí más satisfecha es que ahora acabó la primera promoción, los 60 estudiantes de medicina de la primera promoción, y ellos manifestaron que el sitio donde más han disfrutado sus prácticas en el 6º año, que es básicamente el practicum, es en atención primaria. Y me ha alegrado enormemente. Y algunos de ellos han salido con la idea de hacer la especialidad de medicina de familia y de hacerla en Baleares, si pueden, ¿no? Si pueden venir los que son de fuera y, bueno, y los que están. Quiero decir que eso, por ejemplo, nos hace sentir mejor y luego, sobre todo, nos demuestra que la atención primaria hay que conocerla, y para conocerla pues, hay un desconocimiento desde los hospitales, los propios hospitales, los propios médicos especialistas hospitalarios desconocen muchas veces qué es lo que hacen, lo que se hace en atención primaria y la capacidad resolutiva de atención primaria, que es elevadísima, y luego pues hay que prestigiar la atención primaria, que es otro de los proyectos también muy compartidos por las comunidades autónomas, para que cada vez haya más personas que quieran dedicarse, porque la especialidad es maravillosa, así lo expresan también los propios profesionales. Para que no se vuelvan a quedar plazas sin cubrir, algunas comunidades autónomas han pedido al Ministerio eliminar la nota de corte en el MIR. ¿Ustedes apoyarían esta medida? Sí, apoyaríamos. Nosotros lo que decimos es que se establezca una campana de Gauss y que aprueben, si se ofertan 8.000 plazas, pues que aprueben los 8.000 primeros, es decir, que entren los 8.000 primeros. Más o menos significa lo mismo que eliminar la nota de corte. Preferimos ese concepto, ese criterio, al de aprobar con un 0, por ejemplo, porque consideramos que probablemente visiblemente no es muy ni ético ni correcto, ¿no? Hablar de que se aprueba un MIR con un 0, por ejemplo, ¿no? Pero por no poner una nota de corte, como se hace en muchísimos otros ámbitos, es decir, bueno, pues si lo hacemos en las oposiciones, cuando sumamos el examen, es verdad que tenemos que aprobar, ¿no? que hay que aprobar el examen, pero para no dejar plazas vacantes, pues luego se coge, no se pone una nota de expediente a la experiencia, ¿no? A la experiencia o a la docencia o tal, sino que se cogen pues, en función de las plazas que tienes disponibles. Y para acabar, hemos empezado esta entrevista hablando de que es una de las consejeras que lleva más tiempo en el cargo. De cara al futuro, ¿le gustaría repetir otros 4 años como consejera de salud? Soy la que más llevo en el cargo, porque de hecho eso me convierte en la vicepresidenta del Consejo Interterritorial a muy pocos días de Jesús de Castilla-La Mancha y de José María de Extremadura. Los 3 somos los veteranos, digamos, en el Consejo Interterritorial, los que llevamos más tiempo, desde julio del 2015, y ya digo, ellos con muy pocos días de diferencia. La Consejería de Salud es intensa, es muy intensa, es apasionante. Creo que es muy apasionante el poder estudiar las políticas de salud basadas en la evidencia, no en la ocurrencia, no en lo que, en hacer ahora, decir, pues vamos a construir un hospital en no sé dónde, que a veces oigo reflexiones de ese tipo que me chirrían un poco, ¿no?
Nos gustan los proyectos bien fundamentados, es decir, no abrimos un centro de salud o no construimos un centro de salud nuevo para agradar a ese municipio porque ese municipio sea del mismo color político, sino porque realmente el centro de salud actual no responde a las necesidades de salud que tenemos que ofrecer a los pacientes, por ejemplo, o reformamos los hospitales de atención a la cronicidad que están reformados en las 3 islas, Formentera no tenía, en Ibiza, Menorca y Mallorca, grandes hospitales antiguos, los antiguos hospitales de agudos, pues se están reformando los 3 de cara a tener áreas sanitarias destinadas a la cronicidad con proyectos muy ambiciosos, pero que están vinculados al plan de atención a la cronicidad, no es vamos a reformar porque sí, ¿no? Entonces, es verdad, es intenso, es apasionante por otro lado, te permite realmente, bueno, si nos ha permitido mejorar la salud de los ciudadanos, pues creo que podemos estar orgullosos. Hemos pasado de ser en el 2015 la 11ª comunidad de España en expectativa de vida a ser la primera en estos momentos en España y la segunda de Europa. En ese dato, solamente en ese dato de expectativa de vida, los sistemas sanitarios influyen de manera directa, impactan de manera directa, ¿no?, la calidad del sistema sanitario. Yo creo que tenemos que seguir en ese camino, son retos apasionantes. A mí me gusta hablar siempre con continuidad, ¿no? Y no hablar demasiado del futuro, porque tampoco sabemos, yo creo que en cada momento hay que plantearse los retos, ¿no? También es verdad que son puestos muy intensos, con muy poca dedicación personal, al tiempo personal no existe, ¿no? Y entonces en ese sentido pues a veces uno añora recuperar un poco el tiempo de vida privada, ¿no? Y por otra parte pues bueno, si ese es el caso, pues poder colaborar desde otro lugar siempre que sea posible. O sea, es una incógnita, ¿no? Es un poco la ilusión de que todas esas políticas que están en marcha se consoliden, se fortalezcan, no se pueda volver atrás. Eso sí me obsesiona que un consejero no pueda con una resolución o con una firma dejar fuera a personas sin tarjeta o poner un copago a los pensionistas. Es que es muy fácil, el volver atrás es muy fácil, es que basta una firma y eso me obsesiona mucho el que realmente haya un pacto maduro por la sanidad para poder tener un modelo de salud que realmente siga en esa vocación de excelencia y de dar respuesta. Nos deja la duda, pues. Ahí dejamos el interrogante. Bueno, en todo caso, si repite como si no, está invitada al plato de redacción médica para volver a entrevistar y a analizar la actualidad sanitaria de Baleares. Muchísimas gracias. Gracias a usted.